Buen día. ¿Qué es lo que estás tratando de resolver? ¿El origen del problema o el problema? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de martes 26 de abril del año 2022. Perdón, si estamos vivos, digamos. ¿Qué es lo que en nuestra vida diaria estamos atacando? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Contra un problema en sí o contra el origen del problema? Creo, sinceramente, que se nos enseña, tal vez no de manera formal, pero sí esa enseñanza que se recibe por medio del ejemplo, nos enseña a pelear contra el problema, a atacar el problema, aunque la causa del problema, el origen del problema, sigue estando en pie. Si tú eres, o si ustedes son aficionados al deporte del box, he escuchado mucho este dicho: golpea el cuerpo, que la cabeza solita cae. Creo que esto se refiere a que los golpes que en ese deporte se dan en el rostro dejan marcas muy evidentes. Sus efectos son, voy a decirlo así, escandalosos, muy llamativos. Hinchazón, cortes en el rostro, sangre. Pero hay algunos, los que saben, que dicen se debe golpear el cuerpo. Aunque no se noten tantos los golpes, los efectos minan, debilitan el cuerpo entero y lo demás terminará por rendirse. Espero que no se moleste usted por esta ilustración que he utilizado. Así es con los problemas que enfrentamos en la vida diaria. ¿Qué atacamos, el problema o el origen del problema? Si atacamos el problema, a lo mejor logramos momentáneamente, temporalmente, que el problema deje de afectar tanto, de doler tanto, pero si no atendemos el origen del problema, el problema va a regresar y a regresar y a regresar y a regresar. Si atendemos el origen del problema, posiblemente el problema desaparezca del todo. Veamos qué nos dice la Biblia el día de hoy y relacionémoslo con esto que hemos estado diciendo. Leamos la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 3, los versículos del 7 al 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram-Naharaim. Los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán-Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hasta aquí la lectura en la Biblia. El pueblo de Israel hizo lo malo en los ojos del Señor, a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y empezaron a servir a los ídolos, y entonces les vino esclavitud. Fueron dominados por el rey que se menciona en la lectura del día de hoy. Seguramente no les fue nada grato
ser esclavos, ser súbditos de aquel pueblo al que seguramente tenían que pagar tributo, y pueblo que seguramente abusaba de ellos. Ese era el problema. ¿Qué había que atacar? ¿El problema o el origen del problema? Perdón, de hecho, bastante de lo que vamos a leer en estos días que estaremos leyendo el libro de los jueces, en el libro de los jueces, será esto, la recurrencia del problema. El hecho de que de manera repetida el pueblo de Israel era sometido y dominado por otros pueblos que les quitaban sus posesiones, que los hacían padecer social y económicamente. ¿Qué había que resolver? ¿El problema o el origen del problema? Aquí la Biblia nos dice cómo el Señor atacó el origen del problema. El origen del problema era que se habían apartado del Señor, y el Señor levantó un hombre. Dice que en Otoniel reposó el Espíritu del Señor. No podía reposar el Espíritu del Señor en alguien que estuviera inclinado a los ídolos. Es decir, Otoniel siguió al Señor fielmente, y entonces el Señor lo levantó como paladín, como comandante del pueblo de Israel, como caudillo, que los llevó a levantarse contra sus opresores y vencieron. Y por 40 años que duró el liderazgo de este hombre, Otoniel, el pueblo vivió en paz. Sin embargo, como lo dije, ya lo estaremos viendo, el problema fue la recurrencia. Ellos se dedicaron a atacar el problema, que no haya quien nos domine. Nos duele que estemos en opresión, y cuando vencían, volvían a hacer lo mismo, a regresarse a la idolatría, al pecado, a darle la espalda a Dios, a no hacer al Señor la más importante prioridad en su vida. Hermanos, amigos, aprendamos a no irnos con la finta y solamente atacar el problema y no el origen del problema. Todos nosotros tenemos dificultades de salud física, de índole financiera. El Señor quiere bendecirnos y no dejarnos en ese punto. Tenemos problemas de tipo familiar, de tipo laboral. El Señor no nos quiere dejar ahí, pero el Señor no quiere que nos enfoquemos solamente en el problema. Vamos al origen del problema. Eso es lo que deberíamos atacar. Un ejemplo, si usted o yo estamos enfermos en nuestro organismo y tiene que ver con lo que comemos, deberíamos de dejar de comer eso. Deberíamos dejar de hacerlo. ¿Qué nos hace daño? El comer tantas harinas, tantas azúcares, el comer tanta comida chatarra, tantos carbohidratos. Deberíamos comer de manera saludable. ¿Qué nos hace daño? El sedentarismo, el estar sentados la mayor parte del día. Busquemos movernos, caminar, subir escaleras, subir y bajar escaleras. Ahora vengo a lo coyuntural en esta mañana. ¿Qué es lo que nos daña? Que a Dios lo tenemos como una secundaria parte de nuestra vida. Eso sí, recurrimos a Él cuando tenemos problemas. Corrijamos el origen del problema. Busquemos a Dios y entreguémonos a Él de manera verdadera, completa. No ataquemos solo el problema. Vayamos y acabemos con el origen del problema. Gracias. Señor, gracias por lo que nos has dicho el día de hoy. Entendemos que así debe ser, y te pido, Señor, que tengamos la cordura, la sensatez, la sabiduría para atacar el origen de todo eso que nos duele, y no solamente queramos que se acabe lo que de manera evidente nos daña. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Si esto ha sido de bendición para usted, queridos amigos y hermanos, los espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted,
compártalo, ya sea por este medio o recomiende que nos vean en nuestro canal, que nos escuchen por nuestro canal de YouTube, tecleando el devocional de la zona. Dios les bendiga. Amén.